Ya Luis, ya te lo mandé. Igual. A ver, veamos. Notificaciones. Ah, sí, ya me llegó. Ok. Bueno, principalmente muy buenas noches a todas las personas quienes se están conectando. Es un gusto el tenerlos en este espacio, que el día de hoy vamos a tener la participación y el honor de estar con Luis Aguilar, que va a hablar sobre la introducción respecto al autismo. ¿Y cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Hola Eric, muy bien, ¿y tú? Aquí sufriendo un Bien, poco del frío, gracias. pero bien. Sí, gracias amigos. Si tienen la oportunidad de traer su cafecito, un té, chocolate, un vino, amerita esta de diálogo que vamos a tener y también el ampliar este tema. Así que también dejen sus preguntas, sus dudas, aclaraciones respecto a este tema. Así que te sigo, Luis. Muy bien, Eric, muy bien. Si quieres, les podemos dar un minuto y medio para que veamos cuántas personas se van conectando y ya después empezamos. ¿Te parece bien, Eric? Sí, Porque realmente no sé cómo esté. ¿te aparece? ¿Mande? ¿Te aparece las personas las cuales se van integrando? Ah, ok, creo que sí, ya. Uy, se está haciendo bastante frío. Sí, Ahora sí se siente bastante frío. sí, hay que estar bien protegidos. A ver, veamos. He tenido oportunidad de revisar también un poco de las entrevistas que has hecho, Eric, y han estado bastante bien. Bastante bien. Se llegó Tú, a como no escuchar bien lo que referiste, Luis. que he revisado muchas de las entrevistas que has hecho. Me ha tocado ver Sí, las de los Tacos, la de Itel, igual el fin de semana, de Abner. Han estado bastante bien las entrevistas. Muy interesante. sí, muchas gracias, Luis, por tus emotivas palabras y principalmente llegar con diversa información y que todos llevemos esta parte de aprendizaje y que sea totalmente retroalimentativo y el objetivo es llegar a ello. Así es, Erika, así es. Vamos a tratar de llegar a que muchas personas conozcan un poco sobre diferentes temas. Sí, Luis, llevar a cabo de diferentes temas, áreas, lo cual nos han comentado y principalmente anteriormente nos habían referido sobre la parte de trastornos con el desarrollo o también cuestiones que tengan que ver con discapacidad, inclusión, exclusión. Entonces, pues son temas en los que consideramos y los llevamos a cabo para que la población esté enterada sobre ello. Sí, así es. Pues déjeme ver. Es que en algún momento me habían preguntado que lo querían compartir, creo que en mi trabajo, pero no estoy muy seguro si ya están o no están, pero pues podemos empezar, yo creo ya. Realmente no sé, pero poco a poco se van integrando, yo creo. Sí, sí, ya va llegando más audiencia respecto a este tema. Ujú. Y pues realmente no conocía la plataforma que estamos utilizando. ¿Habéis tenido familiarización anteriormente o es la primera vez? Es de hecho la primera vez que comparto, bueno, que me toca una entrevista. Casi todas las plataformas fuera por Zoom. De hecho, creía que era por Zoom y me preguntaban que si iba a ser por Zoom, que cuál era el código de acceso para poder entrar. Y pues la verdad desconozco, no sé, pero poco a poco vamos a ver.
Sí, Luis, diferentes herramientas. También Zoom es una plataforma viable en la cual, pues, a ver, en un futuro vamos también a retomarla. Sí, vamos a ver. Uf. Pues muy bien, Eric, si quieres podemos comenzar de una vez. Vamos a abordar Sí, el Luis, tema. Pues antes que nada, pues agradecerte, Eric, por el espacio que nos estás dando para poder hablar un poco sobre autismo y tratar de que el tema llegue a más personas. Gracias por la invitación, antes que nada. Y las personas que están o que se están incorporando, me gustaría que antes que comenzáramos eh, con la entrevista, hiciéramos un pequeño ejercicio. Es un ejercicio de atención. Algunas personas tal vez ya lo conocen, de los que están integrando, otros tal vez no. Entonces vamos a ver cómo les funciona. Eh, el ejercicio es el siguiente. Vamos a trabajar a través de un patrón de atención. Eh, lo pueden hacer todos, los que están ahí. Lo que se hace es, vamos a trabajar a través de sonidos y palabras. Lo que vamos a hacer es Bing, Bang, Biri. Necesito que lo reproduzcan todos y que lo recuerden porque lo vamos a repetir más adelante. Bing, bang, biri. Bing, bang, biri. Vamos a tratar de recordarlo y más adelante lo vamos a repasar. Se lo repito una vez más. Bing, bang, biri. Lo recordamos y más adelante lo vamos a retomar. Una vez empezando, Eric, te dejo que comencemos ahora sí, Eric. Sí, muchas gracias, Luis Aguilar, por la dinámica y la actividad respecto a la atención. Y principalmente me llamó mucho la atención la cuestión del autismo, ya que posteriormente tiene diversos matices y también la manera en que no todos los autistas lo determinan de la misma manera. Y principalmente entrando ya desde esta cuestión, me gustaría siempre iniciar con preguntas personales, conocer tu formación académica y posteriormente a qué área o especialización estás en este momento. Eh, pues realmente yo soy psicólogo, soy egresado de UM y me dediqué a la psicología, a la educación especial. Realmente todo comenzó por mi servicio social. Una vez que ingresamos a la carrera, pues no pasaba por mi cabeza dedicarme realmente a la educación especial. Más bien ni a la educación, ¿no? Yo era como un perfil un poco más clínico. Por azares del destino, yo creo que qué bueno que pasó. Pues llegué a una asociación, que es donde actualmente trabajo, y empecé a trabajar con personas con autismo, principalmente niños y adolescentes. Y es ahí donde actualmente me mantengo todavía. Sí, Luis, tengo la oportunidad de conocerte, de interactuar sobre temas en los que en UM se llevaron a hablar, principalmente compartiste sobre ciertas experiencias respecto al autismo, al Asperger y entre diversos otros temas importantes respectivamente a este tema. Así que te agradezco mucho, principalmente por el seguir con la importancia sobre este tema y también la cuestión sobre diversas características y principalmente me gustaría iniciar con esta cuestión, ¿qué es el autismo? ¿Qué es el autismo? No sé si las personas que están conectadas pudieran interactuar un poco con nosotros. Escriban en el chat para ellos, para ustedes, los que nos están escuchando, que nos escriban en una sola palabra qué es autismo o qué es lo primero que les llega cuando escuchan la palabra autismo. Escríbanlo en una sola palabra y después ahorita vamos a retomar también cada uno de lo que nos vayan colocando. El autismo realmente es algo complejo, es algo complejo, complejo. Yo lo relaciono mucho a un árbol.
¿Por qué a un árbol? Digamos que la simple palabra autismo es el puntito, y todo lo demás, todo lo que nos lleva al autismo, son todas las demás ramificaciones. Todo lo que lleva, eso es lo que realmente, lo que complementa, lo que lleva al autismo. El autismo como tal, una definición que podríamos retomar, es que es una alteración neurobiológica que afecta las habilidades de la persona para poder comunicarse, interactuar con otras. También van a presentar rutinas rígidas y comportamientos repetitivos. Dentro de esos comportamientos repetitivos, lo que vamos a encontrar van a ser las estereotipias, que son movimientos involuntarios, puede ser mismo aleteo, y ecolalias, las ecolalias que son repetición de palabras. Eso es, digamos, vamos a encontrar muchas definiciones realmente sobre autismo, desde el DSM-5, todo lo que es el CIE-10 y algunos otros autores, pero principalmente me gusta retomar nada más esa definición. Sí, Luis, y principalmente nos están llegando ya cierta participación, y aquí refiere Ixel Cepeda, intenso. Marcos Cepeda, un trastorno del neurodesarrollo, algo muy grande por investigar. También refiere a Deli Álvarez Rico, neurodesarrollo. Aldara Terrón Villincaña menciona crisis. Deli Álvarez Rico menciona trastorno. Elsa Vargas González, alteración del neurodesarrollo. Realmente, como les comentaba, es algo bastante complejo. Muchas veces tenemos esta idea que el autismo puede ser algo... existen muchos mitos a través del autismo. Uno de ellos, principalmente, era que las personas con autismo presentaban principalmente cuestiones agresivas, ¿no? En cuestión de, si lo vemos de una parte conductual, que todas las personas con autismo eran agresivas. Obviamente estos comportamientos disruptivos o desajustados tienen como un motivo que poco a poco podemos ir desglosando. Otro de los mitos es que todas las personas con autismo son superdotadas, ¿no? Si lo vemos desde un extremo, son superdotadas, son superinteligentes, una memoria fotográfica, como muchas series nos lo han marcado, o películas, ¿no? Series desde The Good Doctor, The Big Bang Theory con Sheldon, películas hasta como El Contador, que nos marcaban eso. Yo creo que de la población con autismo, solamente el 5% puede contar con eso, con ese tipo de habilidades, si lo quieren ver, superdotadas. Y las demás personas que se encuentran dentro del espectro, porque se le considera un espectro por lo mismo, en función de la magnitud, todo lo que lleva, se encuentran sobre la media. Realmente el nivel de inteligencia está sobre la media. En algunos otros se van a encontrar por debajo de la media, pero ahí entra otro de los mitos en donde se cree o creían que las personas con autismo no pueden aprender. Las personas con autismo aprenden. Aunque se encuentren por debajo de la media, o exista esta comorbilidad con la discapacidad intelectual, porque existe en un 70% más o menos de las personas con autismo, pero todos aprenden a su ritmo, pero aprenden. Van a aprender diferentes tipos de actividades, de cuestiones, depende mucho del terapeuta y de los papás, cómo queremos enseñar todo ese tipo de conocimientos, ¿no? Es lo que tendríamos que saber, cómo enseñarlo. Y es ahí donde entran mucha esta cuestión de estilos de aprendizaje, ¿no? De los principios de intervención, todo lo que es todo el aprendizaje sin error, el aprendizaje significativo, el aprendizaje incidental, cuestiones con historias sociales, los pictogramas, y sobre eso es lo que se va desglosando todo esto. Aquí nos menciona Ixel Cepeda, hipersensibilidad. Cuando hablamos, sí. Sí, Luis. Sí, de hecho, al menos lo que hace el DSM-5, incluyen estas cuestiones también de alteraciones sensoriales. Las alteraciones sensoriales
Es toda, cómo recibe nuestro cuerpo toda la información del exterior, ¿no? A través de nuestros sentidos, a través del oído, de la vista, del tacto, del gusto. Y es por eso que se le considera, porque muchas de las conductas desajustadas, si lo queremos ver así, en gran medida son por cuestiones sensoriales. Va a haber chicos que son hipersensibles a la luz, a los ruidos, que les van a generar una crisis emocional en cuestión del llanto, y en algunas otras situaciones o casos se van a presentar conductas autoagresivas, ¿no? O heteroagresivas a alguien más, pero es porque algunas veces se presenta más que nada por una cuestión sensorial. Sí, Luis, a la cuestión en la que hace referencia sobre los hitos y también las cuestiones que tienen que ver con lo neurobiológico y la cuestión que la audiencia hace referencia, también hay diversos factores en los que conllevan que tienen una baja, o sea, esta parte de incapaz de empatizar, de tener esta interacción social entre también la parte de señales o entender la identificación de las otras personas, las cuales se manifiestan con ellos. También se presentó que, y se refiere, las personas con autismo conllevan empatizar o solamente no lo hacen por diferentes cuestiones neurológicas, que acabas de mencionar. Cuando hablamos de la empatía, era otro de los mitos, ¿no? En que se creía que las personas con autismo tenían esta falta de empatía hacia las demás personas. No es que exista una falta de empatía, pues la empatía está presente en ellos. Simplemente es que a veces hay una, digamos, hay una dificultad para poder expresar esta empatía hacia las demás personas. Recordemos y regresemos un poco a toda la cuestión de la interacción social, ¿no? Existe esta alteración en interacción social. Entonces, una de las, de hecho, de las teorías que abarca o que hace uso sobre esta cuestión de la empatía es la teoría de la mente. La teoría de la mente, básicamente lo que nos dice es que al menos en las personas con autismo hay una incapacidad para predecir estados emocionales en otra persona. Si yo ahorita veo que tú, Eric, empiezas a llorar, yo puedo asumir que estás llorando por alguna cuestión, tal vez porque, no sé, te acabas de lastimar, ¿no? En caso de que veamos que te cortas, y por eso tu llanto es porque tal vez te cortaste. En las personas con autismo está esta dificultad para poder interpretar el llanto, al menos en Eric. Okay, a lo mejor probablemente ven a Eric llorar y para ellos es como para las personas con autismo, es como, bueno, está llorando, sí, y se van a voltear. No es porque sean, no es porque realmente no les interese, es porque no entienden qué está pasando en ese momento. Entonces, lo que se tiene que abordar es un tratamiento en el que se les explique a través de pictogramas, historias sociales, qué es lo que está sucediendo. A lo mejor simplemente, ¿qué crees? Cuando las personas lloran, pueden llorar por diferentes tipos de motivos. A lo mejor porque se lastimaron, porque se sienten mal, porque les duele algo. ¿Y qué puedes hacer tú, en caso de que lo quieras hacer, para acercarte a esa persona? Lo que puedes hacer, y se van desglosando las opciones. Puedes llegar y preguntar si te sientes bien, puedes llegar y dar a lo mejor un abrazo en caso de que lo quiera la otra persona. Entonces tú vas llenando de estrategias de las personas dentro del espectro, y ellos de una u otra forma van mostrando la empatía a su manera, no a lo que a lo mejor como no como a nosotros nos gustaría que lo expresaran, ¿no? Pero la empatía existe, la empatía está presente en todas las personas con autismo. Cuando hablamos sobre este tipo de intervenciones, hay que recordar que vamos a encontrar niveles de apoyo. El DSM-5 lo que nos dice ahorita son los niveles de apoyo, lo que antes en el DSM-4 eran niveles de severidad. En cuestiones de los niveles de apoyo están 1, 2 y 3. En el nivel 1 vamos a encontrar aquellas personas que van a requerir un apoyo mínimo en cuestión desde cuestiones de comunicación, de interacción,
vamos a encontrar en el nivel 2 que van a requerir un poco más de apoyo, un apoyo más significativo, y en el nivel 3 van a requerir un apoyo bastante, ¿no? Que es lo que nos va diciendo el DSM-4, que eran los niveles de severidad, de leve, moderado y severo. Realmente, estos niveles no nos van a indicar el avance de las personas, de los chicos, para nada. Solamente nos ayudan a saber qué tipo de apoyo, de intervención necesitan y que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros como terapeutas para poder ayudarlos a entender muchas de las cuestiones que pasan realmente en el exterior, en lugares sociales, ¿no? Y es ahí donde pues empezamos a llenarlos de estrategias para que tengan una mejor calidad de vida. Sí, Luis, en esta cuestión también nos hacen referencia sobre la cuestión si es genético o también es una cuestión multifactorial con la parte del neurodesarrollo. Mira, realmente no hay una causa todavía que se pueda designar en el que te digan, ah, mira, el autismo es por esto, esto y esto y esto. No, no se ha encontrado. Se le está o se le designa que es una cuestión genética, eh, porque se han encontrado una cantidad de estudios, a lo mejor, en donde nos pueden indicar qué genes se pueden relacionar. Si hay una combinación de 100, me parece, de 100 genes que pueden dar como resultado. Hasta hace como 3, 4 meses leí un artículo en el que también se han presentado casos donde hay una lesión no es cerebrovascular, es un traumatismo craneoencefálico que provocan en algún momento algún tipo de autismo, ¿no? Entonces, realmente no hay una causa que nos diga, es por esto, realmente no, pero la única que se mantiene es por una cuestión pues, genética, tal vez. Sí, Luis, porque en este caso, en algún momento, respectivamente, cuando conlleva la parte familiar, hay diversas funciones o modificaciones ante la situación de una persona con autismo. De ser así, también la cuestión genética en diversas características llega a la etiquetación, en la cual en algún momento estaba observando que ya una familia tiene ciertos rasgos o características y ya lo llevan a conectar con esta parte autista, y de ahí se deriva, no porque yo tengo estas características, quizá mi hijo lo tenga, quizá también un familiar anterior lo tuvo y ya mi familiar tiene estas características. Con estas cuestiones familiares, ¿cómo lo ves tú? Mira, realmente es algo complicado el poder afirmar que es pues por una cuestión de genética, ¿no? Realmente. Se han presentado casos en estudios que a lo mejor hoy Luis tiene autismo, ¿no? Pero los hijos de Luis no lo presentan, y los hijos de Luis se presentan hasta 3, 4 generaciones después, en algún caso. Entonces, te digo, depende de muchos factores realmente. No hay algo que nos pueda asegurar que es una cuestión genética. Porque de hecho muchos de estos diagnósticos, no hay pruebas médicas que te digan que la persona tiene autismo. Son marcadores conductuales los que nos van a decir de qué forma lo que nos va a decir, perdón, el diagnóstico de una persona con autismo o no. Realmente las pruebas médicas no existen. Sí, Luis, principalmente también dando un bagaje respectivamente a este tipo de temática que tiene que ver con el autismo, se hacía mencionar que se dan en las primeras etapas de la infancia. Así es, se presenta en los primeros 3 años de vida de los infantes. Muchas veces son signos de alerta, les llaman como signos de alerta, en donde los papás se dan cuenta que hay cosas que no son tan comunes, ¿no? Sí, digamos, llamarlo tan comunes, tan normales, en donde los papás tal vez de Luis le llaman a Luis y Luis no quiere al escuchar su nombre.
muchas veces se creía que a lo mejor no era porque tenía problemas auditivos, pero no. Se dan cuenta que también Luis no tiene interés para jugar o interactuar con otros niños de su edad, en donde no hay una intención comunicativa, que si Luis quiere, no sé, digamos, su teléfono, por lo regular lo que se busca es que la intención comunicativa sea el señalar y hacer balbuceo. Entonces los papás, quiere el teléfono. Cuando un infante, un niño con autismo, no logra tener intención comunicativa para poder nombrar o balbucear, existe a lo mejor un llanto, ¿no? Un llanto y no saben por qué llora. Entonces, pues, que está llorando, pero ya comió, ya está limpio, no tiene aparentemente cólicos en el estómago, no sabemos, no tiene temperatura. Son algunos signos de alerta que hacen que los papás acudan al pediatra, y ya hasta que el pediatra analice con alguna asociación, algún instituto, o con algún neuropediatra, que realice el diagnóstico. Pero se presenta en esos primeros 3 años de vida de los infantes. Sí, Luis, sí, es importante, ¿no? Respectivamente, retomar la parte de la sintomatología, las cuales está conllevando a esto que nos acabas de mencionar, porque posteriormente se llega a mencionar, es una etapa o simplemente está en su crecimiento. Y si no se da el diagnóstico adecuadamente, puede ser un factor totalmente crónico respecto a ello. Sí, de hecho, muchos de los diagnósticos hace, no sé, 20 años, 20, 30 años, se hacían de manera errónea. Muchos de esos diagnósticos se daban como psicosis infantil, esquizofrenia infantil. De hecho, hay un artículo muy bueno, está en una de las páginas de Autismo Diario, se llama Diferencia entre autismo versus esquizofrenia. Lo escribió el doctor Carlos Orellana, y donde él hace énfasis sobre eso. Y la reflexión al final del artículo es que tendríamos que revisar, se tendrían que revisar todos estos casos mal diagnosticados, donde se les dio el diagnóstico de esquizofrenia, cuando no era esquizofrenia, era autismo. Entonces, se podría decir que muchos de estos diagnósticos, o que los diagnósticos van a la alta, pero no es porque existen más personas con autismo, no. Esas personas existían ya desde antes, pero los diagnósticos, ya sea que estaban equivocados o fue un diagnóstico tardío, ¿no? El 75% de los diagnósticos se dan después de los 4 años. El otro 25 se está dando antes de los 4. Entonces, es lo que nos indica. No cualquier persona, yo creo que no cualquier persona podría hacer los diagnósticos, no cualquier, porque se requiere un ojo clínico muy, muy bueno, porque todo es a través de la observación. Vamos a encontrar pruebas que nos van a dar estos diagnósticos, ¿no? El MCAT, ADOS, ADR, que son los que nos van a decir en conjunto si la persona cumple o no con el diagnóstico de autismo, utilizando también, obviamente, el DSM-5. Sí, Luis, desde la cuestión cuantitativa y cualitativa respecto a esto que acabas de mencionar, que se llega a tener una mala interacción con el diagnóstico, y bien lo mencionabas, en algún momento leía esta interacción de que la parte de psicosis, la parte de la esquizofrenia, y descartaban el autismo. Entonces, como bien lo mencionas, hay que retomar esta cuestión de diagnóstico, también referir a qué primeras instancias recurrir cuando conlleva esto en un especialista. Tengo muchas veces el mismo pediatra, a veces lo que hace es canalizar. Yo creo que actualmente ahorita hay muchas, ya hay cualquier médico, cualquier pediatra ya tiene como esta conexión con cualquier asociación, con varias asociaciones con los que puedan canalizar. Si no es el pediatra, puede ser algún neuropediatra, que puedan hacer estos diagnósticos. Digo, principalmente lo que se hace es eso. Pasaba casos en donde el neuropediatra o el pediatra hacía el diagnóstico, pero al dar el diagnóstico eran muy fatalistas, ¿no? En cuestión de que, ok, tu hijo tiene autismo. Y listo, ¿no? Pues a ver cómo te va.
¿no? Y entonces los papás es cuando entra esta incertidumbre. ¿Qué va a pasar, no? Si el pediatra, el neuropediatra o la persona que me está dando el diagnóstico no me está dando como hacia dónde ir, pues ¿qué va a pasar con mi hijo, ¿no? Con nosotros como familia. Entonces sí tiende a ser un poco complicado, pero principalmente yo creo que muchos ahorita ya cuentan con alguien a dónde poderlo canalizar para poder hacer estos diagnósticos. Y vamos a encontrar asociaciones, asociaciones que se dedican desde hace muchos años a esto, ¿no? Yo creo que está, de las más sonadas es Clima, está también Iluminamos de Azul, en Toluca, no sé, vamos a encontrar igual diferentes lugares que se dedican también a eso. Algunos lugares como Ceitea, Cutsi, Impad, que son ahorita los que tengo como un poco más frescos, que se pueden dedicar. CAPDI también, que son asociaciones, digo, o consultarías que se dedican también a intervenciones. Sí, Luis, bien mencionas esta parte de un trabajo multidisciplinario con ello posteriormente, y también a la parte de que la énfasis de que hay terapias alternativas las cuales no dan la parte de diagnóstico o tratamiento eficiente, y con esta cuestión llega a tener muchas más dificultades con respecto a este tema. Ante esta cuestión, también en algún momento referían que le daban o iban con otro tipo de especialistas con respecto a este tema, y lo que buscaban eran resultados de manera inmediata, y que ya esto se le fuera quitando mediante el proceso. Y bien lo mencionas, hay cuestiones que también mediante un tratamiento o no tratamiento, la persona con la que es funcional. Cabe resaltar, es como el dato más importante que podría dar yo en esta entrevista, ¿no? Como, así como en gigante, que abarca toda la pantalla, el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida que va a estar presente en la persona durante todo su ciclo de vida. Una de las ventajas al tener un diagnóstico temprano es que se va a hacer la persona tiene una probabilidad más alta de poder trabajar sobre todas estas dificultades que presenta en las áreas antes mencionadas de comunicación, de interacción, de sus intereses restringidos y todo eso, todo lo que ya acabamos de mencionar. Y cuando llegue a cierta edad, no existan tanto esas dificultades. Las dificultades van a estar presentes siempre, sí, pero si eso puede ayudar a que disminuya, pues mucho mejor, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer al realizar una intervención temprana, y que durante todo ese tiempo, pues la intervención se mantenga para poder trabajar sobre todo ese tipo de cuestiones que son muy, muy importantes. Pero cabe igual resaltar otra vez, así como en la pantalla en grande, el autismo no es una enfermedad, es una condición, y pues realmente pues, se va a mantener siempre con la persona. En cuestión de los tratamientos, vamos a encontrar un sinfín de metodologías de intervención, hablando desde cuestiones psicoeducativas, ¿no? Vamos a encontrar intervenciones infantes, metodologías como lo que son Denver, PACT, IMPACT, el DIR for Time, que son intervenciones que se dedican a trabajar con niños para poder generar comunicación, interacción social a través del juego. Si nos vamos y abordamos metodologías en adolescentes y adultos, son un poco menos, pero existen también. Van a ser metodologías como el modelo APITEA, es un modelo que se utiliza en España, y lo que busca es eso, generar mayor autonomía en la persona, llenarlo de confianza, motivación, y muchísimas cosas que le den estructura, y pensando en lo mejor en que en algún futuro la persona pueda generar o pueda incluirse en un mundo laboral, ¿no? A través de sus habilidades. Vamos a encontrar otros modelos igual como el Peers, y así podríamos hablar de muchos tipos de modelos.
van a haber otros modelos se les llama comprensivos, como el Teach. Lo que hace el modelo Teach es generar mayor estructura en la persona y que esta estructura le ayude a desenvolverse, que sepa que las actividades que vamos a hacer pues llevan cierta secuencia y sea mucho más fácil para él poder estructurar las actividades que va a realizar. Vamos a encontrar a lo mejor otro modelo que va a ser el apoyo conductual positivo, y uno de los modelos que yo creo que es científicamente tiene un sustento muy, muy bueno, es el modelo ABA, el análisis conductual aplicado, que es el que realmente, al menos yo me he formado. Lo que hace el modelo ABA, pues es el poder ayudar a las personas a que fomenten muchas de sus habilidades, pero trabajando a través de un condicionamiento operante, ¿no? A través de reflectadores positivos. Antes se utilizaban, y hasta la fecha, en algunas ocasiones, ya no siempre se tendría que utilizar, pero se llegan a utilizar todavía estas cuestiones de castigos positivos, castigos negativos. Ojo, no al hablar de un castigo positivo, un castigo negativo, no estamos haciendo referencia a cuestiones muy, muy malas, ¿no? Porque la palabra castigo, pues, es a lo que asocia. No, son formas de trabajar que ayudan, ¿no? Que nos van a ayudar ya sea a disminuir conductas o a incrementar estas conductas. Antes de cuando, como una de las sugerencias que se hace es que al poder elegir un tratamiento de intervención, pues busques un tratamiento que tenga una base científica, ¿no? Que no escojas cualquier modelo, pues porque en algún momento puede ser perjudicial, ¿no? En lugar de beneficiar al chico, pues lo va a perjudicar más. Como todo, el autismo no se presenta de la misma forma en todas las personas. Y de la misma manera, no todos los modelos de intervención van a ser para todas las personas con autismo. Va a haber modelos que a lo mejor a Luis le va a funcionar un modelo ABA, pero a lo mejor a Eric le va a funcionar un modelo, no sé, Pierce, o si Eric tiene 6 años, a Eric le va a funcionar un modelo Denver, un floor time, etcétera, ¿no? Y por eso es con lo que se va trabajando, el saber de qué manera podemos ayudar a la persona. Hace 2 semanas tomé un congreso, había una persona, el doctor Marcin, que lo que hablaba él es que a veces no está de más poder tomar algunas cosas de otros modelos y sobre eso lograr hacer una intervención. Tal vez ahorita Luis está trabajando con ABA y se da cuenta que podría también ayudarle al chico tomando alguna cuestión de otro modelo. Tomamos un poco de, a lo mejor, algún principio de floor time, lo aplicamos, funciona, bueno, y sobre eso estamos trabajando. Al final, todo aquello que sea en pro de la persona. Sí, es una cuestión también mediante la parte de retomar este material que acabas de mencionar. En algún artículo hacía referencia sobre la parte del autismo respecto a la feminidad y también a las niñas, que hacía referencia que tiene poca visibilidad o en ocasiones no se llega a tener tan preciso como el de el niño y hombre, como en esta cuestión de ciertas conductas, ciertos síntomas, y me movió en esta cuestión. ¿Es un hito o es parte en la cual tiene una diferencia en la parte de sexo? Es cierto, al menos cuando hablamos de una prevalencia, nos vamos a referir a que el autismo afecta más a hombres que a mujeres, ¿no? Va a ser 4 hombres que una mujer. Muchos de estos diagnósticos que se llegan a dar, cuando hablamos de personas que se encuentran en el espectro del autismo en un nivel 1, o si lo queremos ver como en el síndrome de Asperger, que ya no se utiliza porque se fusionaron, pero esa es otra historia también por ahí que sigue siendo un debate. Las mujeres que se encuentran
con este diagnóstico de síndrome de Asperger, muchas veces son diagnósticos tardíos, ¿no? Muchas veces ya se llegan a enterar a los 20 años, a los 25, 30, 40, y van a pasar, antes de llegar a este diagnóstico de autismo, pasan por muchos diagnósticos, ¿no? Y lo único que les genera pues, es una mayor ansiedad, genera mucho estrés. ¿Por qué? Porque no saben qué es lo que les está pasando. El primer diagnóstico que les dan, ok, ya me dieron este diagnóstico, ¿no? Pero es que no encajo, o sea, aún así no me siento bien con lo que estoy viviendo. En algún momento me tocó estar en una charla, en un Facebook Live también, de tres mujeres con autismo, y era lo que ellos abordaban, ¿no? El no poder llegar a un diagnóstico certero. Muchas de las tres, dos de ellas dieron con su diagnóstico hasta los 35 años, ¿no? Y antes de eso ya se les había generado cierto nivel de depresión, porque existe la comorbilidad de depresión, de la ansiedad. ¿Por qué? Porque no se sienten identificados con lo que está sucediendo en su entorno. Entonces, al no saber qué pasa, pues todo lo que genera eso, ¿no? Entonces, sí pasa. De hecho, se le llama o se le conoce como el camuflaje. Al menos con mujeres pasa eso, el diagnóstico en camuflaje, porque pasan muy desapercibidas. Es más fácil que una mujer se llegue a aislar y que tienda a ser más retraída y que simplemente no se habla con las personas. Y es por eso que entonces no se le daba tanta importancia al diagnóstico en mujeres. Hay una psicóloga en España, Lola, no recuerdo su apellido, ella se dedica mucho al diagnóstico también en mujeres y hace mucho énfasis en eso, con la intervención de las mujeres. Sí, Luis, en esta cuestión hablamos, se da cierta intervención mediante la infancia y la adolescencia, y la adultez es una cuestión que también se ha ido llevando a cabo sobre diversas estrategias de intervención, la cual se hace mención que también no se llega a dar esta parte de interés sobre esta cuestión, pero principalmente la adultez, ¿cómo llega a vivir este diagnóstico? Tendríamos que separar un poco igual igual en cuestión de los niveles, ¿no? Si hablamos o nos queremos referir en adultos, en adolescentes o adultos que se encuentran en un nivel 2 o 3, tiende a ser un poco más complicado toda esta transición. ¿Por qué? Porque juegan factores como las hormonas, que es uno de los factores que pasa, en que al menos en los hombres la testosterona se empieza a producir a un ritmo mayor, y lo que hace es que existan mayores dificultades, ¿no? En lo que las personas logramos regular estas hormonas. Hagamos un ejemplo, un ejercicio de las personas que estén ahorita conectados. Recuerden cómo fue su etapa en la adolescencia. ¿En qué momento fue más complicado? ¿Y por qué fue complicado? A lo mejor porque no entendías qué pasaba. No sé, les pongo un ejemplo conmigo, ¿no? El Luis en la adolescencia era muy rezongón. A mí no le podían decir nada porque para Luis el que me dijeran algo sí era como bastante complicado, pero yo no sabía por qué. No entendía ni mucho menos. Entonces, cuando hacemos referencia en el autismo en general, en cualquiera de los tres niveles, pero en específico en un nivel 2 o 3, es todavía más complicado porque suceden muchos cambios conductuales y en algún momento se pueden representar como ciertas regresiones en que a lo mejor no es que mi hijo ya no tenía ese tipo de conductas, pues simplemente es que hay factores como las hormonas, el mismo carácter, que influyen para que la persona se vaya presentando este tipo de dificultades. Ya cuando pasan a una edad adulta, la transición pues sigue siendo todavía más compleja, ¿no? Porque ya estamos todavía con cuestiones un poco más complicadas, haciendo referencia a una cuestión hormonal, ¿no? Ya metiéndonos también en temas de sexualidad. Entonces son temas bastante complejos que sí se vuelve un poco complicado porque no sabemos de qué manera se puede abordar, o en ese momento no se sabe de qué manera se puede abordar. Entonces, es el identificar qué modelo de intervención pueda beneficiar a que
a que se pueda trabajar. En esta cuestión, Luis, mediante la parte de la inclusión respecto a las personas con el diagnóstico, en el cual también se llega a ver esta exclusión respectivamente al no laboral o por ciertas conductas o bien la manera en cómo se desarrolla, cómo se va implementando, cómo lo percibes. Pues cuando hablamos de cuestiones de inclusión, tanto inclusión educativa como una inclusión laboral, son temas bastante, yo creo que sí son complicados, complejos, porque no sé si lo vemos a lo mejor desde una cuestión o como un ejemplo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos donde existe este apoyo económico, tú llegas con tu hijo y lo presentas para que te den el apoyo, tú explicas, mi hijo tiene autismo, pero también hay una comorbilidad, no sé, con TDA, y mientras el diagnóstico cada vez se vuelve un poco, digámoslo así, severo, es mucho más fácil que retiran el apoyo, que les den el apoyo. En México, si hablamos desde una cuestión más educativa, si el diagnóstico es más severo, es todo lo contrario, es más complicado que se preste esa inclusión. ¿Por qué? Porque el sistema educativo realmente yo considero que no está listo todavía para que se preste, porque los maestros a veces no conocen sobre el autismo. Y lo que conocen sobre el autismo, conocen de manera general. Pero volvemos a lo mismo. El autismo, la definición de autismo que yo estoy dando, no se está presentando de la misma forma en Luis. El autismo de Luis, esto es diferente. Entonces, ¿de qué manera yo puedo abordarlo? Se han prestado, bien o mal, bastantes actividades y estrategias de inclusión en México, que yo creo que sí pueden funcionar, pero tal vez la sociedad todavía no está lista para poderlo llevar, ¿no? Por ejemplo, a veces como terapeutas nosotros, o al menos hablando desde mi punto de vista, desde mi experiencia, nos ponemos o entendemos mucho de la realidad que viven los papás hasta que tú realizas un trabajo fuera de un aula, ¿no? Fuera del instituto, fuera de una escuela, en un entorno social. Y que a lo mejor el chico llega a presentar algún tipo de conducta desajustada por el motivo que sea, ¿no? Por el motivo sensorial, por un motivo de frustración, por un motivo de malestar físico, por lo que tú quieras, pero se presenta la conducta. Lo primero que hacen las personas, simplemente a veces te ven como con cierta indiferencia, ¿no? Porque ¿qué está pasando? Y, sí, está llorando el niño. Y muchas de las ideas que pasan es es que para mí que está malcriado, que lo jueguen, que hagan, y es una cuestión muy complicada. En algún momento me tocó vivirlo, esa experiencia. Uno de mis maestros, porque me gusta llamarlos, son mis maestros que he aprendido, Juan Pablo, no sé si es por ahí, le mando un saludo. Tuvimos una dificultad en un centro comercial y pues mucha gente, si llegan, se amontonan, te ven y es tú. Y de 20 personas, 30 personas que pasaron, solamente una se acerca a preguntar si necesitas ayuda, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Lo que te dice entonces que pues existe cierto grado de indiferencia porque pues realmente las personas no les interesa qué es lo que pasa. Entonces, no podríamos hablar de una inclusión o de una empatía con personas con discapacidad cuando ni siquiera existe empatía entre nosotros, ¿no? Cuando vemos que alguien más está pasando algún momento, simplemente no pasa. Ya cuando hablamos de una inclusión laboral, realmente en México no conozco. Bueno, sí, hay un lugar, Clima, es el único lugar que sí tiene como un proyecto sólido,
en cuestión de una inclusión laboral. Y otro de los lugares donde se dedican mucho a esto, a la inclusión laboral, uno de los primeros, de los pioneros que se dedicó a eso fue José Luis Cuesta, en España, en Burgos. Igual tiene un proyecto sólido en cuestión de la inclusión laboral, donde a lo mejor las personas en cualquier nivel, nivel 1, nivel 2 o nivel 3, realizan algún trabajo de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus habilidades, en donde van a trabajar 1, 2, 3 horas y después se retiran. Pero esto les da un sentido igual, yo creo que de pertenencia a la persona. Los vuelve importante, se vuelve importante. Las familias también, porque se dan cuenta que pues es algo que se va haciendo significativo, ¿no? El hecho de que se pueda lograr. A veces pasa también en que en lugares de Sudamérica, en Chile, por ejemplo, el apoyo que se les da a las personas con autismo, en Chile, no sé, Venezuela, Perú, solamente se les da hasta cierta edad. Una vez que la persona cumple 20 años, se acaba su inclusión en alguna escuela de educación básica o de educación especial, se acaba y ya no hay apoyo, ya no hay un lugar en donde los chicos puedan ingresar, ¿no? Y es donde empieza esta incertidumbre hacia el futuro. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces es algo en lo que se tiene que trabajar y se va a tener que trabajar pues, durante mucho tiempo. Yo creo que, pues sí, es complicado poderlo abordar. Y va a haber personas que van a tener muy diferente a mí, ¿no? Y es muy válido. Cuando hablamos de autismo, te digo, pasa lo del árbol. Vamos a encontrar muchas ramas y muchas opiniones, pero al final, había un personaje, una persona importante en el autismo, Theo Peters, que él hacía énfasis mucho a que la teoría, vamos a encontrar personas que van a hablar y te van a describir todo un libro, ¿no? Ahorita a lo mejor Luis te va a escribir y te va a decir todo un libro y te va a dar toda la teoría que tú quieras. Pero si yo no tengo la práctica, yo no tengo contacto con personas con autismo, yo nunca he trabajado con personas con autismo, eso va a ser todavía, no tiene tanto sentido. Es por esto que tendría que existir un trabajo en tanto teórico como práctico, porque todo lo que hacemos tiene un nombre, ¿no? Si yo quiero explicar sobre cómo trabajar, tendría que hacerlo a través de mi experiencia y explicar cómo me ha funcionado a mí, de qué otra manera podríamos cambiar. Eso es lo que yo considero pues un poco más relevante. Sí, nos comparte Elsa Vargas González, falta de conocimiento e interés sobre el tema, y también enfatiza sobre felicidades por abordar este tema. Gracias, doctora. Me gustaría hacer una pausa y retomar el ejercicio que habíamos hecho en un principio. No sé si recuerdan el ejercicio de atención que habíamos trabajado en un principio. Se los repito, iba una secuencia. Después les explico para qué era el ejercicio, ¿vale? No sé si también, Eric, nos pudieras ayudar a hacer el ejercicio. Lo repetimos. Es sí. Bing, bang, bing. Bing, bang, bing. Bing, bang, bing. Como hace rato ya lo teníamos, pues ahora lo vamos a acompañar con una canción. Bing, bang, bing, bang, bing, bing, bang. Ok. Está padre, ¿no? Está bueno. ¿Lo puedo repetir otra vez? A ver, vamos a llevar. Va de nuevo. Bing, bang, bing, bang, bing, bing, bang. Y traten de hacerlo una vez más, pero más rápido. Bing, bang, biri, biri, bang. Se vuelve complejo, ¿no? Cada vez que lo hacemos. Sí, lleva la complejidad lo que haces mención y esto, ¿no? La cuestión de la atención respecto a lo que has abordado. Sí, de hecho, el ejercicio lo que busco hacer, yo creo que uno del interés o de los temas de interés de las personas, cuando hablamos de autismo, a veces se relaciona mucho a la conducta, ¿no? Es que las personas con autismo tienen problemas conductuales y son berrinchudos y te van a pegar y te van a morder.
Sí, las personas va a pasar en el que sí, que las personas con autismo te van a morder, te van a jalar el cabello, te van a jalar la ropa, y van a existir muchas conductas desajustadas, conductas que no siempre se hablan. Ojo, no todos hablan de eso. Existen, sí existen. ¿Tienen un motivo? Sí, tienen un motivo. Hay una psicóloga, Anabel Conago, que ella lo representa como con un iceberg, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en el iceberg? La punta del iceberg simplemente es todo esto, ¿no? Que el berrinche, que el llanto, que el patear, que el morder, que el gritar, todo lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que está abajo del iceberg? Pues van a pasar, son todos estos motivos. Puede ser una cuestión sensorial, hablando de frustración, la persona pudo haber detonado porque se frustró, puede haber porque existe un malestar físico, porque se siente mal y no lo puede expresar, no te puede decir, me duele el estómago, tengo dolor de cabeza, tengo diarrea, tengo hambre, y es sobre este tipo de cuestiones en las que las conductas se dan, ¿no? Es por eso que existen este tipo de conductas desajustadas. O hasta para poder entender el contexto social en donde estamos, ¿no? Llega a pasar que a lo mejor, si hablamos de una persona preverbal, que en ese momento que quería comprar un dulce, o que le compráramos un dulce y no se podía, pues va a presentar esa rabieta, ¿no? Puede suceder hasta con una persona que se encuentra en un nivel 1, que va a ser verbal, y que tiene un poco más de habilidades educativas, y a lo mejor por el cambio de rutina que él tiene, pues va a presentar la misma rabieta, a lo mejor no de la misma manera como una persona en un nivel 2 o nivel 3, pero va a existir. Lo importante al trabajar sobre conducta es poder anticiparla. ¿De qué manera? Ok, vamos a hacer un análisis de esta conducta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ok, vamos al hacer este análisis lo vamos a dividir en un antecedente, conducta y una consecuencia. ¿Qué pasó antes de la conducta? Quería un dulce. ¿Qué pasó en la conducta? Pues detonó, lloró, mordió, gritó. Ok, ¿cuál fue la consecuencia? Pues le dimos el dulce, ¿no? Se lo compramos. ¿Cómo no nos supimos? Ok, entonces ahora vamos a poder abordar y vamos a tratar de que esa conducta no suceda, o vamos a hacer que disminuya esta probabilidad de aparición, perdón. Y pues a través de anticipación es el que se puede lograr hacer que estas conductas disminuyan, que la probabilidad de aparición disminuya y que se pueda, que aparezcan, no que desaparezcan, pero sí que aparezcan lo menos posible, tal vez. Luis, aquí nos mencionan Jaime Velázquez, sí me salió. Cepeda, sí está difícil. Mini sin, ya lo tengo. Son ejercicios complejos y lo que es más complejo todavía, lo podemos hacer un poquito más rápido todavía. Bing, bang, biri, bang, biri, bing. Ya ni me lo sé, pero es una combinación todavía, es complicado. Entonces, si lo vemos, imagínate que queremos enseñarle a una persona con autismo, no a lo mejor este patrón, pero sí que aprenda vocales, ¿no? Y a lo mejor la manera en la que nosotros aprendemos las vocales es, mira, esta es la vocal A, esta va a ser la B, la B, la E, la O, la I, y entonces en algún momento la persona no lo va a entender, porque pues, va muy, muy rápido pues esta forma en la que queremos explicar. Uno de los retos que tenemos nosotros como terapeutas es saber cómo vamos a explicarles, cómo vamos a enseñar. No es que la persona no lo aprenda, es que a lo mejor el terapeuta o los terapeutas no sabemos explicar, no sabemos enseñar. Es por eso que se nos recomienda que estemos en una constante capacitación y que nos llenemos también de herramientas, ¿no? Para poder hacer una mejor intervención. Aquí menciona Carla Salgado, sí, muy complicado, no pude. Pasa, pero entrenando nos va a salir, señora Carla, te lo prometo. Posteriormente, Luis, para ir finalizando, y también me gustaría retomar esta cuestión que se hace referencia mediante la cuestión de la severidad y el grado con ello, que el mencionar
que las personas con este diagnóstico no pueden o no esta cuestión de retomar una interacción afectiva en el noviazgo, amorosa, también la parte de el casarse. Esta cuestión, ¿qué opinas de ello? Yo creo que todos tienen derecho y todos tienen derecho a tener una pareja, hablando desde la cuestión de personas con autismo. Lo que la situación es cómo lo podemos abordar, cómo lo vamos a explicar, ¿no? Si lo queremos ver no sé, abordarlo a lo mejor por personas nivel 1, va a ser a lo mejor un poco más, entre comillas, sencillo poderlo llevar a cabo. ¿Por qué? Y digo entre comillas sencillo porque, no sé, les voy a poner un ejemplo, ¿no? El caso de uno de los chicos con el que trabajo, Leo. Ella tiene una historia formada a futuro. Él dice que se va a casar con una persona que se llama Rosa, la va a conocer en la universidad. Entonces ella empieza a formar toda una familia, ¿no? Todavía le faltan como 2 o 15 años, ¿no? Para que pueda suceder. ¿Qué pasaría si llega a esa edad y no conoce a Rosa? Es ahí donde empieza el reto, porque pues mucha de esta rigidez de pensamiento, pues hay que ver de qué forma podemos explicarlo, que pueda trabajar, sí, a través de historias sociales, el explicarle, vamos a encontrar a muchas personas en la universidad, probablemente a Rosa, y la manera en cómo vamos a interactuar con estas personas, ¿no? Con todas las personas que nos rodean, explicar a lo mejor desde el tema del amor, ¿no? De qué manera vamos a explicarle el tema del amor, del noviazgo, cómo lo podemos ir abordando para que poco a poco se vayan presentando ese tipo de situaciones. Te digo, hay series, si lo queremos ver así, hay un poco, a veces las series se pasan un poquito del nivel, pero si lo podemos ver o lo quieren ver como en un ejemplo como de, pues, de Hollywood, ¿no? Como de Netflix, pues va a ver la serie de Atypical. No sé si más de una persona lo ha visto. Lo que hace Atypical es eso, aborda a una persona con autismo, en nivel 1, en donde él tiene interés en esta cuestión más de su vida amorosa, ¿no? Que está listo a lo mejor para iniciar su sexualidad, cómo lo va a hacer, y lo hablamos a lo mejor de personas dentro del espectro que se encuentren en un nivel 2, un nivel 3, ellos también tendrían ese derecho de poder hacer uso de esta sexualidad, ¿no? No podríamos por qué restringirlos de este derecho. Obviamente, y es lo que les mencionaba hace rato, cuando entramos al tema de la adolescencia y adultez, esta cuestión de sexualidad es donde entra a la par. ¿Por qué? Porque como las mismas hormonas y la testosterona entra o abarca un papel fundamental, es donde empieza como este interés en cuestión de, pues no interés, no podría llamarlo interés, esta curiosidad, porque sienten cierto placer en el pene, ¿no? A cualquier roce, o que ellos mismos, las mismas elecciones, empiezan a provocar algo en ellos y que se dan cuenta que es algo placentero, ¿no? Entonces, es explicarles, ok, tienes derecho a la masturbación, te puedes masturbar, sí, pero vamos a designar un lugar simplemente para que pueda suceder, ¿no? Y para que porque no lo podemos hacer en cualquier lado. Entonces simplemente lo designamos y sobre eso es donde se empieza a suceder. No estoy seguro si hay en México, pero hay, pues no sé cómo llamarle, es que no sé si llamarle asociación o no, pero que se dedican, son grupo de personas, de mujeres, que se dedican a brindar servicios, digámoslo así, de sexo, con las personas con discapacidad, ¿no? Y sobre eso, pues simplemente tú llegas mira, me gustaría contratar para mi hijo, o para mi hermano, o para la persona que esté ahí, y es donde pues él mismo va ejerciendo ese derecho. Depende mucho también de los papás,
pues a ver si cómo se va a llevar, qué es lo que quieran llevar realmente para sus hijos. Pero realmente en México realmente desconozco, pero sé que en Europa sí hay lugares así que se dedican a eso con personas con discapacidad. Y entra todo un tema con respecto a su sexualidad y también el permitir este disfrute que posteriormente también se hace referencia, no sienten, no hay que erotizar, no tienen esta cuestión como lo tiene una persona en la cual no tiene este diagnóstico. Entonces ahí también llega esta complicación, como bien lo mencionas. Sí, digo, no tendríamos por qué reprimir pues esto que ellos sienten, ¿no? Simplemente enseñar cuándo sí, cuándo no, en dónde sí, en dónde no. Simplemente es en lo que se podría abordar. Sí, Luis, para ya ir cerrando, principalmente me gustaría compartir con nuestra audiencia sobre los diversos temas que se abordaron en este espacio. Sí. Principalmente vamos a verificar si de igual manera nos llegan algunas preguntas, aclaraciones sobre ello. ¿Algo que te gustaría compartir, Luisa? Pues antes que compartir, igual me gustaría que las personas que se conectaron desde un principio, y igual los que siguen todavía con nosotros, escribieran, igual en una palabra, después de todo lo que ya llegamos a abordar, en una palabra para ellos, ¿qué es autismo? ¿No? Igual que nos van a dar esta pequeña retroalimentación de lo poco que llegamos a compartir hoy y poder comparar, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado esta idea? Digo, y en lo demás, algo que me gustaría sí hacer énfasis en que yo creo que como terapeutas o las personas que nos dedicamos a esto, pierdan un poco el miedo y hablen, ¿no? Compartan un poco, porque a veces se piensa que no podemos hablar porque a lo mejor no me siento preparado o, ok, ¿qué necesitamos para prepararnos? Pues yo creo que cualquier persona puede abordar un poco sobre el tema y compartirlo. Simplemente hay que estar actualizándonos y machetearle y llenarse de confianza, ¿no? A lo mejor hoy lo hizo Luis, no sé qué tan bien lo haya hecho Luis, no sé, pero el día de mañana puede ser otra persona y otra persona y otra persona, y sobre eso vamos haciendo que el tema sobre el autismo sea más conocido y podamos modificar esta idea que se tiene sobre la mala idea y romper los mitos que hay también sobre el autismo. Y hablar sobre el autismo sin miedo también, porque a veces pasa que no se habla tal cual y hay que hablar todo lo que se pueda sobre el autismo. Sí, Luis, ya nos empiezan a referir sobre ello y hace mención Carlos Delgado, una condición. Cintia N. Ocampo hace referencia, platícanos sobre la metodología Denver que mencionaste. También, ahorita respondiendo a esa pregunta, voy a retomar las siguientes. Sí. Jaime Velázquez, condición de vida. Elsa Vargas González, una manera diferente de ver, sentir, conocer el mundo. Jaime Álvarez, otra forma de ver las cosas. Ixel Cepeda, posibilidades. Y así, te cedo la palabra, Luis. Pues antes que nada vamos a saludar a Cintia. Hola Cintia, espero que estés muy bien. Que te vaya muy bien también en donde estás. Básicamente lo que hace Denver, nadie mejor que tú lo conoce. Bueno, no sé si lo conozcas, ¿no? Yo creo que sí. Pues lo que hace Denver de manera general, porque vamos a abordarlo de manera general, solamente es un modelo de intervención que lo que hace o lo que nos ayuda es en generar una comunicación y una interacción a través del juego. Van a existir ciertos requisitos para que esto se pueda dar y es una metodología que se utiliza en infantes.
realmente me parece que se puede trabajar desde los 3, de 3 a 6, 7 años, más o menos. Posterior a ello, nos hace mención Aldara Terrón Villicaña, menciona condición, y Jaime Velázquez, ¿cuál es el papel que juegan los amigos en una persona con autismo, así como en la de la serie de Actividad? Realmente es, pues, fundamental el poder, el que la persona con autismo tenga amigos, nos va a ayudar mucho en cuestión de la socialización también, ¿no? Que se genere una relación con un igual, porque a veces pasa que es un poco más sencillo para las personas con autismo relacionarse con personas más grandes que ellos. Entonces, cuando se trabaja con una persona de su edad, pues sobre eso se empieza a trabajar. Le van explicando muchas cosas que van sucediendo en ese momento de tu vida. Hay otra serie que se llama Estar bien, está bien, no estar bien. Habla igual sobre una persona con autismo. En general es una serie coreana o japonesa, ¿verdad? No estoy muy seguro que sea. Y aborda un poco sobre la misma cuestión. Es un poquito más acertada en cuestión de lo que trata de abordar, de cómo nos expone a una persona con autismo, ya como lo hacen otro tipo de series, pero sí, realmente el papel de los amigos, en este caso en la serie de Estar bien, es sobre su hermano, pero te das cuenta que cuando están en contacto con otro tipo de personas, y al hacer otro tipo de personas, pues estamos abordándonos un poco sobre cuestiones que no son de la familia, ¿no? Hay una mayor probabilidad de que esta persona logre adaptarse también a otro tipo de entornos. Gracias, Luis, y gracias por sus participaciones a todas las personas las cuales conllevan con su retroalimentación y hace mencionar Aldara Perrón Villicañas, condición, no enfermedad. Aquí nos menciona Aldara Terrón Villicañas, menciona qué consejo le podrías dar a padres de familia que pudieran tener algún hijo recién diagnosticado con autismo. Tratando tal vez de retomar a una de las personas que leo mucho en cuestión de su blog, que es el doctor Carlos Orellana. Lo que él hace mucho énfasis es esta cuestión sobre, una, pues no perder, que no se te venga el mundo encima como papá, ¿no? Que el diagnóstico, cuando recibes el diagnóstico, no es el fin del mundo. El diagnóstico es esta pauta, lo que va a iniciar el proceso, ¿no? De todo este camino. Realmente el diagnóstico te sirve para saber de qué manera vas a poder ayudar a tu hijo. Y yo creo que el consejo es ese. Uno, pues no perder de cierta manera la esperanza, ser lo más optimistas que se pueda, y sobre ese mismo optimismo, pues buscar de qué manera pues pueden trabajar con la persona con autismo. El buscar redes de apoyo también es muy importante, generar las redes de apoyo, ¿no? Lo hemos visto, Eric, en las redes de apoyo, qué tan importante es a la familia. Entonces, sobre eso mismo se puede pues, hacer un tratamiento más óptimo. Aquí nos menciona Silvia Alba, referente al tema, les recomiendo la película El Faro de las Orcas. Y de hecho hay otra película, está de hecho en YouTube, es Ocean Heaven, aborda un poco sobre esta cuestión sobre el futuro, qué va a pasar con nuestros hijos cuando yo ya no esté, ¿no? Que también es un tema bastante interesante,
y que sí requiere un apoyo pues bastante complejo en cuestión de cómo se va a abordar esta cuestión del futuro. Otra es igual de la sugerencia que podría hacer, pues como todo, ¿no? Como tipo, cualquier persona, pues llevar una psicoterapia, la importancia de la psicoterapia, al menos al momento de recibir el diagnóstico, o también como terapeutas necesitamos llevar nuestro proceso psicoterapéutico para poder brindar también un buen servicio, ¿no? Porque a veces pasa que existe esta resistencia como terapeutas y pues no tendría que ser así. Es una de las recomendaciones que yo podría hacer. Yo creo que en muchas de las entrevistas que has hecho, Eric, pues se ha hecho mucho énfasis a acudir a psicoterapia, porque nos va a ayudar. Sí, Luis, menciona Ixel Cepeda, ¿cómo se llama la película? Se llama Ocean Heaven, es con Jet Li. Y de igual manera, nos pasa referencias de alguna o contenido con respecto a esta temática que hemos abordado el día de hoy, o algún material que proporciones a las personas a las cuales nos están sintonizando en este momento, Luis. Claro, hay un libro bastante bueno. No sé qué tan difícil de encontrar sea. Realmente a mí me lo regalaron. Saludos a la. El libro que me regalaron es Autismo, de la comprensión teórica a la intervención educativa. Es de Theo Peters. También vamos a encontrar, si les interesa también, hay un libro de Temple Grandin, que es una persona con autismo, también de las referentes. Ese libro sí no me acordaba muy bien cómo se llamaba y lo tuve que buscar después, pero se llama Pensar con imágenes, mi vida con autismo. También es bastante interesante y nos explica todo este proceso de aprendizaje, cómo lo pudo generar ella. Nos menciona Fernanda Lira, de todas las definiciones de autismo, ¿cuál destacarías? Complejo, es una pregunta compleja, ¿eh? Pues yo creo que es con la que lo abordé, con la que lo inicié, la de la alteración neurobiológica, en donde donde afecta las habilidades de la persona para poderse comunicar, interactuar con otras, y existe estas rutinas rígidas y comportamientos repetitivos. Muy bien, Luis, estamos llegando al final. Entonces, eh, ¿algo más que te gustaría para finalizar esta entrevista? Pues principalmente yo creo que igual otra vez darte las gracias, Eric, por el espacio que nos estás brindando. Es un tema bastante interesante. Yo creo que falta pues mucho todavía por poder conocer, pero tampoco es demasiado tarde, ¿no? Para poder saber un poco sobre eso. Igual, me gustaría mandarle saludos a mi maestro, que es el que también me mantengo, al licenciado Sergio, y también darle un saludo a todas las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues sería todo, Eric. Sí, Elsa Vargas González menciona felicidades, Luis Aguilar, excelente terapeuta y maestro de León. Saludos, doctora. Muchas gracias. Y agradecer a las personas las cuales se dieron el tiempo de compartir sus opiniones, preguntas, acompañarnos en este espacio y en la transmisión. Así que si en algún momento no alcanzamos a leer todas sus preguntas, se las hago conocer a Luis y que nos dé este seguimiento mediante la parte de este chat. Sí, así es. Sí, no hay problema. Vamos contestando poco a poco. Sí, menciona Marco Cepeda, muchas gracias por compartir. No, no, ¿de qué? A ustedes. Jocelyn Campuzano hace referencia, felicidades Luis Aguilar, es un excelente terapeuta y haces un gran labor. Gracias, Jos. Te mando un saludo, Jos.
Sí, más que mencionar, este contenido también lo pueden buscar en la página de Ciclo Plenitud o en YouTube, que también se encuentra como tal el nombre, y darle seguimiento y compartir el material en el cual se trata en este espacio. Y muchas gracias, Luis, por la invitación, por confiar en este proyecto que se está cada vez formando. Y nos gustaría tenerte de nuevo aquí mediante diversas participaciones con respecto al área en el cual estás retomando, o entre otras temáticas como tal. Encantado, Eric. Cuando me vuelvan a invitar, aquí estaremos de nuevo. Muchas gracias, Luis. Y hace referencia a Excel Cepeda. Gracias por la información. Muchas felicidades por tu trayectoria y experiencia. Gracias, Itzel. Te mando un saludo. Más que mencionar, muchas gracias, Luis, y que tengas una excelente noche, y seguimos en contacto para llevar temas a este espacio. Así es, Eric. Cuídate. Gracias. Buenas noches.